Bueno, buenos días para todos. Un gusto poder volver, ¿no? Estar aquí. Como todos saben, estuvimos ahí con un grupo disfrutando de ese viaje que vieron en el video. Estuvimos casi 2 semanas ahí. Tuvimos un par de días para ir, un par de días para volver. Gracias. Todavía estoy. La semana antes del viaje estuvimos enfermos en casa todos y todavía como que estoy en recuperación. Las pestes de ahora vienen un poco más largas, sé que nos quieren vender más remedios, pero bueno, acá estamos. Primero que nada, agradecer por las oraciones. La verdad que se sintió. Fue un tiempo especial, un tiempo muy, muy lindo. Siempre, obviamente, poder viajar, poder salir, es lindo, y más cuando hay un objetivo, ¿no? Cuando uno invierte tiempo también en las cosas del Señor y puede salir y dar una mano en otro lado, también es grato, es lindo, ayuda, bendice en todas las partes, ¿no? Y bueno, se mandan muchos saludos desde allá, obviamente, muy agradecido. Todos, Nacho, su familia, también estuvimos bastante tiempo compartiendo con Ramiro, ¿verdad? Con su familia. En lo personal me quedé unos días con ellos allá en la casa donde se están quedando y compartimos varias charlas, ¿no? Porque ellos fueron con la intención de ver si Dios está de acuerdo en que ellos vayan para allá, a servir allá. Nacho está necesitando por lo menos un matrimonio más, ¿no? Para poder hacer todas las cosas que lleva la tarea ahí, ¿no? ¿Sabe? Es muy grande, abarca parte del lado brasilero donde ellos viven, pero también se va cada 2 semanas al lado paraguayo, se sigue yendo allá. Nosotros tuvimos también la oportunidad de ir esta vez y compartir un día ahí en las aldeas del lado de Paraguay, y la verdad que fue una experiencia, no sé, uno podría ponerle muchos títulos, ¿no? Pero porque deja muchas cosas, ¿no? Porque es un lugar donde hay muchas carencias, hay mucha pobreza, culturalmente ellos también son carenciados porque no son muy abocados al trabajo y esas cosas, y es un lugar bastante complejo también, ¿no? Y bueno, acá 3 hermanos de acá, ahí con Kiwi y Fabián. Roberto se nos bajó ahí en el último momento, ahí tenía tarea, pero está contento porque se quedó y sirvió ahí el tiempo, pero pudimos ahí. Creo que Fabián quería dar un testimonio, ¿no? No. Pero la verdad que se lo vio muy contento, sirviendo, ayudando en todo lo que podía. Llevamos un guardia y trajimos un oficial de albañil ahí, ya hace terminaciones, todo, revoca, todo. Ya te lo deja pronto hasta barrido el salón. Y bueno, gracias a Dios nos cuidó también de los accidentes, ahí algunos que se caían, algunos que se le caían cosas arriba, otros que se rompían algún dedo, pero no más que eso, gracias a Dios, fue un grato tiempo. Y bueno, obviamente ellos muy agradecidos. Nosotros estuvimos también colaborando en un campamento, en un lugar donde se les asignó ahí para que pudieran trabajar libremente, y ellos están preparando todo ese lugar para hacer unos campamentos, ahora creo que la semana que viene, y estuvimos trabajando, limpiando, haciendo un horno para poder cocinar. Después volvimos al lugar donde nos quedábamos. Estuvimos también trabajando en la iglesia que se hizo ahí en Potrero, y se revocó ahí las paredes adentro, pero queda mucho trabajo, así que todo un desafío, y bueno, en algún momento volveremos a ayudar, así que si alguno se quiere sumar también está bueno. En base a toda esa experiencia que pasamos, que vivimos, yo quería traer un mensaje un poco más corto quizá, porque sé que la voz no me ayuda, de lo que son las misiones, ¿no?
y de que por lo menos hay dos caras en el área misionera que son importantes, ¿no? Y tal vez, de alguna manera, desmitificar algunos conceptos que quizás se pueden arrastrar en la iglesia de escuchar alguna predicación o alguna cosa y ver ahí algunos detalles que son importantes, ¿no? Parte de esta predicación se la tengo que agradecer a Alejandro, porque él no sabe, pero hace unos años, ¿hace cuánto que fueron ustedes allá? Como 3 años, ¿no? No a Paraguay. Tú dejaste un devocional ahí. Sí. Y hasta el día de hoy se lee todos los días ese devocional. Sí. Y creo que Christopher Shaw o algo así se llama. Y es muy interesante, ¿no? Y él a veces utiliza un tema y hace 4 o 5 días con los mismos versículos y abarca un panorama más amplio de los temas, ¿no? Y él hablaba, justo coincidió que hablaba de la gran comisión, ¿ah? Mateo 28 ahí, ya al final, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso y bueno, cada una de las caras que nosotros conocemos de la obra misionera son los hermanos que tienen el deseo, que tienen el llamado de parte de Dios de salir, de sacrificar, por así decirlo, su vida, de dejar su trabajo, de dejar sus metas personales, quizá humanamente hablando, para poder ir y llevar el mensaje, el evangelio, a otras naciones, ¿sí? A lugares no más remotos, ¿no? Como así, obviamente tengo que Alejandro vino a Uruguay, pero estuvo en Brasil y estuvo en varios lados trabajando. Nacho, que está allá, Ramiro, que tiene intención de salir. De muchos hermanos que en diferentes etapas de su vida han sentido ese deseo de dejar su vida atrás para seguir ese llamado de ir al servicio de la obra de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos, creo que donde más sacamos más información en la Escritura es de la vida de Pablo, ¿no? En el cual él era perseguidor de la iglesia, iba en contra de lo que Dios quería, por así decirlo, pero él pensando que hacía las cosas para Dios, ¿no? Pero en un momento de su vida, así como muchos de nosotros, tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Y su vida cambió de un momento a otro, ¿no? Y bueno, acá él fue enseñado por Jesucristo mismo. Nosotros en algún momento allá conversábamos eso, cómo debe haber sido, ¿no? Que Jesucristo mismo estuvo ahí enseñándole a Pablo, ¿no? Después de que había resucitado y había ascendido. Y vemos, bueno, lo que fue la entrega, ¿no? Lo que fue el servicio de Pablo a la humanidad, ¿no? Al servicio a Dios, obviamente, ¿no? Pero cómo él entregó su vida y de hermanos que también lo acompañaron en ese servicio, ¿no? Y bueno, él dice, nosotros conocemos que tuvo ¿cuántos viajes misioneros? ¿Se acuerdan? Más o menos. 3, ¿no? A mí me gusta decir que para mí fueron 4, porque él, después del tercer viaje misionero, él cae preso en Jerusalén, está un tiempo y después hace un peregrinaje, pero se complica ahí con los que lo habían metido preso y para atrás, para adelante, y en un momento dice, no, pues yo soy ciudadano romano y bueno, yo quiero que se me juzgue como tengo que ser juzgado. Y bueno, hace todo un viaje, pero tal no me quiero adelantar porque eso es para el final, ¿no? Bueno, primer viaje misionero, ¿no? Pablo elige a Bernabé y a Juan Marcos, que en un principio los acompañó, y eso fue aproximadamente ahí por el año entre el 46 y el 48. Y ellos salieron desde Antioquía de Siria y empezaron a visitar ciudades. Fueron a Chipre, a Panfilia, a Pisidia, a Licaonia, y después volvieron a su lugar, ¿no? Como que volvieron por el mismo lado, fueron predicando y fueron levantando iglesias, levantando testimonio. O sea, la gente se convertía
eran enseñados, se pasaba un tiempo, en algunos lugares se detenía un poco más, en otros un poco menos, pero se implantaba una iglesia. ¿Sí? Se dejaba esa semilla ahí, y esa semilla, como todos conocemos y como se hace hasta el día de hoy, esa semilla germina, ¿no? Y ya queda un testimonio y la gente escucha y se comienza a salvar. Y de ahí, porque ellos muchas veces elegían ciudades estratégicas, como que diga, bueno, voy a Maldonado, tratamos de implantar una iglesia, y bueno, de Maldonado se irá a San Carlos, a Uruguay, a Piriápolis, ¿no? Y ahí se iba desparramando el evangelio. Ellos trataban de volver a veces por el mismo lado, iban visitando, reconfirmando, animando a los hermanos, ¿sí? Y como resultado de este primer viaje tenemos las primeras comunidades convertidas, ¿tá? Y ahí también, que Juan Marcos también se los abandona ahí, tienen unas pequeñas diferencias ahí. Y bueno, tenemos ese segundo viaje, ¿no? En el cual ellos dicen, bueno, nosotros hemos entregado nuestra vida, salimos, predicamos, volvimos, animamos a los hermanos, pero esto no queda ahí. O sea, el evangelio tiene que seguir expandiéndose, ¿no? Tenemos que seguir hablando, comunicando, visitando, y ellos siguen, salen de nuevo desde Antioquía de Siria, van a Tarso, que era también lugar conocido por Pablo, Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea, Jerusalén, y de nuevo volviendo a Antioquía, ¿no? Y en este peregrinar el resultado también fue no solo visitar, no solo animar a los hermanos, sino que se fueron un poquito más y fueron a Europa, ¿sí? Siguieron expandiendo el evangelio, ¿no? Y en el tercer viaje, que también fueron a algunos lugares que habían ido, el resultado del tercer viaje fue el fortalecimiento doctrinal, ¿no? Ya habían abarcado un montón de lugar, ahora era tiempo de crecer, ¿sí? Era tiempo de fortalecer a la iglesia, ¿no? Ya eran muchas ciudades, muchas iglesias, ¿no? Y era tiempo de que en esa recorrida ellos pudieran crecer doctrinalmente, ¿sí? Y hubo lugares que se quedó hasta como 3 años, ¿sí? Y ellos pudieron aprender la sana doctrina, y obviamente que eso hace que la iglesia pueda madurar, pueda crecer, ¿no? Y bueno, eso es como principalmente el área misionera como nosotros lo conocemos, ¿no? Esa persona que tiene el deseo de salir, de predicar, de hablar, de entregar su vida, ¿no? Pero yo traje a colación ese devocional que leímos, porque para mí fue impactante. A cada uno a veces le impactan cosas diferentes, o cosas a veces muy sencillas, para uno pueden ser muy importantes. Yo tenía ganas de leerlo si no les molesta, ¿ah? Porque me parece que esta otra cara del área misionera no es menor, es muy importante. Yo diría que es vital para la vida de la iglesia, ¿no? Y yo quiero leer lo que decía lo que escribió este hombre para el día 11 de julio. Dice, el versículo es Mateo 28, 19. Yo primero le voy a leer, perdón que no leí el texto, Mateo 28, versículo 16, la gran comisión, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le ordenaron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice. La frase "por tanto"
nos da una clara indicación de que esta comisión está íntimamente relacionada a la declaración que Cristo acaba de hacer. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Es de vital importancia para el éxito de esta empresa que los discípulos caminen y se muevan en esa autoridad. En la reflexión de hoy quisiera hacer notar que el verbo ir no es tan imperativo. Esto es muy importante. En el idioma original. Es decir, no es un mandamiento. Aunque la mayoría de los cristianos cree que el mandamiento de la Gran Comisión se refiere a salir del lugar de donde está uno para ir a ser discípulos. De hecho, muchas de las organizaciones misioneras usan este versículo para motivar a algunos dentro de la iglesia a involucrarse con el trabajo transcultural. Y esta interpretación de la iglesia, que ha llevado a la iglesia a pensar en la formación de discípulos como el resultado de un ministerio programado, si lo vemos como un ministerio especial, el resultado lógico será creer que solamente algunos poseen este llamado. Los que no hemos respondido nos sentimos seguros en la convicción de que este no es nuestro llamado. Al no usar el modo imperativo en el griego, el versículo podría traducirse más precisamente como mientras van. Es decir, el ir no es el resultado de una acción planificada ni deliberada de nuestra parte. Más bien, es el resultado del camino que nos va marcando la vida con los desafíos y las oportunidades de la vida. Cada uno se instalará en diferentes ambientes desde donde llevará adelante su actividad cotidiana. Y aunque dediquemos mucho tiempo a su planificación, rara vez en nuestras manos, más bien nos adaptamos a las circunstancias que se nos presentan. Es entonces, dentro del marco de nuestras actividades cotidianas, que debemos obedecer el llamado a ser discípulos. Esta exhortación coincide con el estilo de Cristo, para quien el hacer discípulo era consecuencia de su andar diario. Lo vemos paseando entre las multitudes, respondiendo a las situaciones que el Espíritu le presentaba. No planificaba actividades especiales para formar discípulos, sino que donde quiera que iba, aprovechaba la oportunidad para introducir a otros al reino de los cielos. Desde esta perspectiva, entonces, para obedecer la Gran Comisión, no se requiere de programas especiales por parte de la Iglesia, sino del compromiso de todos los miembros a ser discípulos a través de la vida que desarrollan de lunes a lunes. Acá dice lunes, no, pero para mí es todos los días. El carnicero presenta a Cristo a aquellos que son sus clientes. El empresario comparte las buenas nuevas con sus compañeros de la empresa. El taxista está atento a la oportunidad de compartir las buenas nuevas con sus pasajeros. Cada uno ejerce este ministerio en el lugar donde Dios lo ha puesto y en su andar diario va formando discípulos de Cristo. Y para terminar dice, para pensar, y esto es muy interesante, dice, para aquellos que estamos en el ministerio de capacitar a los santos para la obra, es fundamental que comuniquemos este concepto. Solamente de esta manera lograremos cumplir con los cometidos de la Gran Comisión. Y miren esto, hacer discípulos es responsabilidad de toda la Iglesia. No sé si pudieran estar atentos al mensaje de lo que nos quiere dejar, ¿no? Pero yo creo que esta cara de la obra misionera es vital y es de una importancia tremenda, ¿no? Porque muchas veces en la vida cotidiana de la iglesia pensamos que la obra misionera es para los que salen, ¿no? Es para los que van. Y acá nos deja claro eso, ¿no? Que a veces por una cuestión de leer rápido nos perdemos un montón de cosas, ¿no? Que ese ir no es un mandato enfático, ¿no? Sino lo otro, el hacer discípulos. Eso es lo importante. Y que el ir en sí, lo que nos quiere comunicar es que es como ese ir andando, el ir transcurriendo de la vida, ¿no? Esas situaciones que tenemos todos los días.
¿Sí? Como decía ahí, el carnicero que predica a los clientes, el empresario en su empresa y el taxista a los que se suben. Porque uno tiene que predicar con la vida, ¿no? Estar todo el tiempo, 24/7, ¿verdad? Pero qué lindo que podamos realmente pensar en esto. Que podamos realmente, quizás, no sé si todos tenían ese concepto claro, ¿no? Porque a veces uno piensa, tiene un pensamiento equivocado de alguna doctrina y realmente se está perdiendo de una bendición muy grande, ¿no? De poder ir y hacer discípulos, de que no es solamente para aquellos que son llamados a ir a lo lejos, sino que es un llamado a la iglesia. ¿Sí? Y como iglesia nosotros tenemos que agarrar ese estandarte y ponerlo en alto y poner por obra la palabra de Dios, ¿no? De ir y hacer discípulos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Que una cosa que muchas veces nosotros confundimos con la palabra evangelio, ¿no? Una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es hacer discípulos. Nosotros podemos ir por todos lados predicando el evangelio, ¿sí? Pero el hacer discípulo no es de un día para el otro, sino que lleva tiempo, lleva compromiso, lleva desgaste, es una entrega. ¿Ah? Y de nuevo, nosotros vemos muchas veces con unos ojos especiales a las personas que están en la selva o que están en tal lado, porque ellos dejaron su confort para ir a ser discípulos allá. ¿Ah? Pero eso es una responsabilidad que te toca a ti y a mí, que nos toca estar aquí. ¿Sí? Sabemos que son poquitos los que van. ¿Ah? Y nosotros, si Ramiro decide irse, es una familia, pero todos nosotros quedamos acá. ¿Quién hace los discípulos acá? ¿Alejandro? No, todos. Todos los que tienen a Cristo en su vida, que son parte de la iglesia, tienen la tarea de ir comunicando, predicando, trayendo personas a los pies de Cristo, pero discipulando, pasando tiempo, compartiendo eso que Dios hizo en nuestra vida, compartiendo con los demás. Y ese es el deseo que me gustaría asumir cada vez más en mi vida, que me gustaría ver ese compromiso en mis hermanos acá en la iglesia, ¿no? Y qué lindo que tal, después de unos años ir a un lugar a 2000 kilómetros y leer un libro que Alejandro dejó ahí, que le gustó, que le pareció, que yo me acuerdo que regalaste a varios, a Mario, a varios, encontrar una joya, ¿no? Compartir y que eso tenga un fruto, esa semilla, mucho tiempo después. Y eso también hace el evangelio, ¿no? Algo que es implantado, un gesto que muchas veces uno lo hace sin pensar, que uno no sabe cómo termina, ¿sí? Y que muchas veces nosotros nos perdemos la oportunidad de hablar y quizás si habláramos, contáramos un poco más, viviéramos un poco más la vida cristiana, seamos más fieles al Señor, nosotros no sabemos qué actitud, qué gesto, qué palabra podamos decir, que tenga una repercusión en el futuro y que se pueda hacer un discípulo y que ese discípulo haga otro discípulo, ¿no? Y bueno, esa es la gran comisión, ¿no? Y andando y hacer discípulos, ¿sí? El Señor resucitó y dejó esa tarea, ¿sí? La gran comisión. Así que eso es nuestra tarea, la tarea de la iglesia, y bueno, muchas gracias y creo que hasta ahí nomás.